Listo, ahora sí, vamos a ver ahora los organelos membranosos y yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Eh, Recuérdenme cuáles conocen de los organelos membranosos, ¿no? Su nombre lo dice tal cual, tienen membrana. Membrana la misma, de la membrana plasmática que acabamos de ver, como el núcleo, que sería un organelo membranoso, pero ¿cuáles más hay que tengan membrana? La mitocondria, Mitocondria, muy bien, ¿qué más? el aparato de Aparato Golgi, de Golgi. Gato de Golgi, Los lisosomas. los lisosomas, los retículos endoplásmicos rugosos y no rugosos. ajá, los dos, el RER y el REL, muy bien. Vacuolas. Vacuolas nosotros no tenemos, solamente las células vegetales. ¿No? Ahí en la imagen se ve una vacuolilla, pero esa es un error, pues, porque nosotros no tenemos vacuolas. Eh, Faltaría el peroxisoma y creo que ya son todos. De los no membranosos, ¿cuáles se acuerdan? Que no están hechos de membrana, o sea que casi es pura proteína. El citoesqueleto. Todo el citoesqueleto, ajá, son no membranosos. ¿Qué otro? El proteoplasma. ¿El cuál? ¿Proteoplasma, dijiste? El proteasoma. Ah, el proteasoma, muy bien, ¿quién? Proteasoma. Y los ribosomas, ¿no? Los que acabamos de ver que se sintetizan en el nucleolo, los ribosomas también son, no membranosos. Ajá. Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de ellos de forma general, pero general aún así es mucho que decir de cada uno. Y quiero ver qué es lo que más o menos saben o aprendieron en la prepa. Por ejemplo, así a grandes rasgos, si yo les digo, ¿cuál es la función de la mitocondria? Que tiene muchas, pero ¿cuál es la función de la mitocondria que recuerdan? Pablo, Creo que era producir el ATP. la producción del ATP es como la más característica, ¿no? Pero vamos a ver dónde, cómo, por qué, ajá, y qué otras funciones más tiene la mitocondria, porque no es la única. El RER, que tiene ribosomas, ¿para qué nos sirve? Síntesis de proteínas. Para la síntesis de proteínas, gracias al ribosoma. O sea, la función es del ribosoma. Pero como el RER tiene un montonal de ribosomas, pues también va a hacer síntesis de proteínas. Proteínas diferentes a las que hacen los ribosomas que no están en el RER, porque también existen ribosomas libres en el citoplasma. Muy bien. El REL, Pues Síntesis de lípidos. lípidos. síntesis de lípidos, ¿ok? Dentro de muchas cosas que hace el REL, tiene que ver con el metabolismo de lípidos, ¿bien? El aparato de Golgi, Que los Almacena empaqueta. las proteínas. las empaqueta, les da una dirección son las proteínas que van a salir de la célula, tienen que pasar por Golgi antes de salir. Ajá, es como el servicio de paquetería. Muy bien. Lisosomas. Procesa los desechos de la célula. Ah, es el sistema digestivo de la célula. Muy bien. Y el peroxisoma. No, el peroxisoma no. Bueno, el peroxisoma nos sirve para eliminar radicales libres del cuerpo. Ajá, o sea, es una forma de eliminar las toxinas que se forman en la célula, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con el RER, porque es el que tenemos inmediatamente después del núcleo, ¿no? De hecho, dijimos que la membrana nuclear externa se continúa
la membrana del RER, ¿no? En cuanto van saliendo estas subunidades ribosomales, se unen formando los ribosomas ahí, en la pared del RER. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Como una serie de sacos aplanados e interconectados, o sea, esos sacos son membrana, ajá, que presentan ribosomas. Ya dijimos, es continuación de la membrana nuclear externa y su función va a ser la síntesis y la modificación de las proteínas, o sea, las primeras modificaciones que reciben las proteínas después de su síntesis. Y ¿con qué modificaciones pueden ser? Se llaman post-traduccionales. Recuerden que síntesis de proteínas y traducción es lo mismo. Entonces, estas modificaciones post-traduccionales pueden ser plegamiento, o sea, que se vayan aplastando la proteína, que se vaya plegando en sí misma para que su estructura pase de una estructura primaria a una secundaria o terciaria. Ajá. Sulfatación, que sería agregarle un grupo sulfato. Fosforilación, que sería a ponerle un fosfato. Hidroxilación, un grupo OH, un alcohol. Y glucosilación, ponerle un azúcar. ¿Sale? Entonces, cualquier modificación que inmediatamente suceda después de la traducción, la va a realizar el RER. Y recuerden que siempre el RER está pegado al núcleo. Ajá, eso es muy importante que lo recuerden. Siempre está pegado al núcleo. Ahora, cuando nosotros teñimos con hematoxilina y eosina, el RER se va a ver morado. Y aquí, pues es un poquito contradictorio porque si fuera pura membrana, pues tendría principalmente fosfolípidos, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a ver morado? Usen su razonamiento. ¿Por qué el RER se va a ver morado? Que aquí no se le va a llamar basófilo al RER, se le llama ergatoplasma, porque es una cualidad de las células que cuando las vemos teñidas con hematoxilina, si vemos el ergatoplasma, o sea, una basofilia alrededor del núcleo, es el RER. Ujú. Entonces, ¿por qué se va a ver el RER morado? ¿Qué teñía la hematoxilina? Los ácidos, Los ácidos. Ácidos. ¿Y el RER es ácido? No, pero está pegado al núcleo. O sea, que podría contener un poco de ácido por el ADN. ¿Qué tienes en el RER, Kim? Pegado miles de veces. Porque tiene por los ribosomas. ribosomas, Exacto, ¿y los ribosomas qué son? Es ARN. ARN, ¿no? Ácidos nucleicos. Entonces, por eso se va a ver morado. ¿Por qué? Por la cantidad enorme de ribosomas que tiene. ¿Sí se entendió? Muy bien, eso es lo que tienen que ir razonando, pero muy bien. Ajá, ya dieron con la respuesta. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. En el páncreas vemos cómo alrededor del núcleo basófilo se ve también moradito el ergastoplasma, o sea, ahí hay RER, ¿sale? Y en la parte superior de la célula se ve acidófila, ¿no? Se ve rosita, porque ahí hay proteínas. Y en los hepatocitos también vemos al núcleo de cara abierta y alrededor se ven zonas moraditas, eso que se tiñe de color morado, pues es el RER. Ujú. Muy bien. Otro ejemplo, ¿no? Característico, una neurona con su ojo de cara abierta típico, con el nucleolo prominente, vemos al núcleo y todo alrededor del núcleo se ve morado. Ujú. Aquí en las neuronas, y esto lo saben desde que vieron este sistema nervioso en salud, el RER no se llama RER, se le va a llamar cuerpos de Nissl. Ajá. Y su función va a ser la misma que el RER, que es síntesis de proteínas, pero si estamos en una neurona, ¿qué va a sintetizar? Pues neurotransmisores, ¿no? Entonces aquí se llaman cuerpos de Nissl, ¿vale? Pero es el RER. Ahí hay una imagen en MET para que vean cómo está esta membrana, que obviamente no la vemos conectada por el corte, pero si lo viéramos tridimensionalmente, toda la membrana está unida. Ahí nada más ven como pedacitos de la membrana, pero en realidad está toda junta y está pegada
en sus caras externas a miles y miles de ribosomas. Ujú. Entonces, cuando ya una vez ocurre la transcripción, que ahorita necesito nada más que crean en los procesos, no hemos visto replicación, transcripción y la traducción, entonces eso es lo último que vamos a ver justamente en las últimas clases, entonces ahorita necesito nada más que me crean lo que les estoy diciendo y lo van a entender muy bien al final. Entonces, cuando ocurre la síntesis de una proteína, lo primerito que se va a formar es algo que llamamos péptido señal. Ajá. Si ocurre la formación de este péptido señal, que es como los primeros aminoácidos que se están uniendo para formar esa proteína, si existe el péptido señal, entonces esa proteína se queda ahí en el RER. Si no hay una proteína, perdón, si no hay un péptido señal, quiere decir que esa proteína tiene que pasar a un ribosoma libre, porque no va a sintetizarse completa en el RER, necesita irse a un ribosoma libre. Es decir, en la síntesis de proteínas tenemos dos opciones, o que sea una proteína que se sintetiza en el RER, o que sea una proteína que se sintetiza en el citoplasma, en los ribosomas libres, ¿sale? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre que una proteína se haga en el RER y una proteína se haga en un ribosoma libre? Piénsenle, piénsenle, tienen que darle con la respuesta. ¿O es lo mismo? ¿Será lo mismo? Una proteína, entonces ¿para qué se forma el péptido señal? Sería porque si la sintetiza el RER es porque van a ser proteínas transportadoras. Por ahí va, Kim. Si la sintetiza el RER, van a ser proteínas que van para afuera de la célula. O sea, que van a salir por exocitosis. Y eso quiere decir que antes de salir necesitan pasar por el aparato de Golgi. Entonces, todas las proteínas que se formen en el RER van a pasar a fuerzas a Golgi y después salen por exocitosis. Las proteínas que no van a salir, que se tienen que quedar ahí en la célula, ¿no? Por ejemplo, todas las del citoesqueleto, como la actina y todas las que están dentro de la célula, no necesitan pasar por Golgi. Por lo tanto, no se forman en el RER, se forman en los ribosomas libres. ¿Queda claro? Entonces, ¿en qué células vamos a tener un montononal de RER? Pues en todas las células que estén secretando proteínas. Ajá. Un ejemplo típico, pues la neurona, ¿no? La neurona todo el tiempo está sintetizando neurotransmisores, que los neurotransmisores van para afuera de la célula, entonces necesitamos que haya mucho RER, ¿sale? Entonces recuerden, siempre una célula con mucha síntesis de proteínas que van a salir por exocitosis, hay mucho RER, ¿ok? Más imágenes para que identifiquen al RER con microscopía electrónica de transmisión. Ujú. Ahora, entonces, si esa proteína ya se sabe que va para afuera de la célula, entonces tiene que pasar por Golgi. Esa proteína todavía no está al 100, o sea, digamos que está como en un 70% de su producción, un 80, o sea, no ha quedado completamente lista para salir. Entonces, aquí en Golgi, que Golgi también es un organelo membranoso, ¿no? Está formado por estas membranas aplanadas y apiladas que tienen las porciones o los extremos dilatados. Ujú. Entonces, si ven, en la imagen se ve la parte central del aparato de Golgi como más aplastadito y los extremos se ven más circulares. Ajá, así es Golgi. ¿Y qué va a hacer? Va a terminar las modificaciones posttraduccionales. Ay, que le faltó un azúcar, aquí se lo pongo. Ay, que le faltó una fosforilación, bueno, aquí se la pongo. ¿No? O sea, cualquier cosa que le haga falta a la proteína para que quede lista, Golgi se lo pone. Y la va a empaquetar en una vesícula para darle dirección, ¿no? Le va a decir, tú eres insulina, entonces vas para todas las células del cuerpo, para que todas las células del cuerpo te reconozcan tu receptor, ¿no? O tú eres TSH, entonces tú vas para tiroides. Eso, quien le dice a dónde debe de ir, es el aparato de Golgi, él le da una dirección a esas moléculas que acabas de sintetizar. Ujú. Nunca se va a ver con H y E, el Golgi no se tiñe,
¿sale? Ni con hematoxilina ni con eosina, entonces nunca lo vamos a ver. Pero podemos intuir que en H y E vemos Golgi con lo que no se tiñe. Es decir, si vemos una zona más clarita que no se tiñe ni morado ni rosa, pues ahí es Golgi, ahorita lo vamos a ver. Hay una técnica especial para ver Golgi que se llama Dafano, que pues no sería técnica histológica ordinaria, ¿verdad? Es otra una técnica especial, pero existe. ¿Se ocupa? Pues no. ¿Para qué queremos ver Golgi? ¿No? A menos que estemos pensando en una enfermedad específica de Golgi o algo, pero pues no tiene mucha relevancia. Ya con la microscopía electrónica de transmisión, pues es suficiente para ver cómo es Golgi. Y tiene tres caras, la cara cis, la cara media y la cara trans. La cara cis es la más cercana al RER. Ajá. La cara trans es la más cercana a la membrana plasmática, o sea, la más alejada del RER. Y la cara media puede ser una, dos, tres, cuatro, o sea, dependiendo, y son las que están entre la cara cis y la cara trans. Por ejemplo, en esta imagen no sabemos dónde está el RER, ¿no? Porque no se ve aquí, pero podemos más o menos intuirlo porque aquí abajito se ve como un cachito de membrana con ribosomas, pero pues no tenemos la seguridad de que sea el RER. Si este fuera el RER abajo, entonces, déjenme se lo señalo porque acá. ¿Sí lo ven? Entonces, esta parte de aquí abajito, si ese fuera el RER, entonces la cara sí sería esta, ¿no? La más pegadita. Y la cara trans sería la más alejada, que sería la de acá. Entonces, cis, trans, y aquí tendríamos dos caras medias. Ujú. Pero les digo, ahorita nada más es como intuición porque no sabemos dónde esté el RER. Ahora, ¿cómo ocurre ese transporte? ¿Cómo se va a enviar una proteína que tenemos en el RER? ¿Cómo va a llegar al aparato de Golgi? Pues hay camiones, ¿no? Tienen que tomar un micro, literal. En la célula, las avenidas grandes por donde viajan estos camiones, estos transportadores, es el citoesqueleto, principalmente los microtúbulos, como lo vamos a ver mañana. Entonces, atraviesan a través de estos tubos, van caminando proteínas que van cargando esta vesícula que contiene la proteína. Ujú. Entonces, siempre se van a transportar en forma de vesículas. ¿Cómo se va a llamar el camión que tiene que tomar la vesícula para llegar a Golgi? Se llama COP2. Entonces, está bien feliz ahí en el RER, ¿no? Llega el COP2, dice, "Shh", ¿no? Súbale, hay lugares, vamos para Golgi, pues se sube, se trepa al COP2 y el COP2 la va a llevar hasta Golgi, ya, shh, la baja, ahí llega Golgi y ya Golgi se hace cargo de ella, ¿ok? Ese es un transporte anterógrado, va del RER a Golgi. Ujú. Y ese se llama COP como policía en inglés, así, COP2. Pero si por alguna razón llega a Golgi dice, no, pues no, no manches, o sea, ve lo que me estás entregando, ¿no? Esta proteína está toda fea, está mal plegada, no es la que estoy esperando, no, esta no va para acá. Entonces, ¿qué va a hacer Golgi? Regresa a través de otro camión que se llama COP1 a esa proteína que estaba mal para que en el RER se modifique y otra vez ya la pueda mandar el RER, ¿sale? Entonces, que sería un transporte retrógrado, es decir, de Golgi a RER, lo va a redireccionar el COP1. Entonces, COP2 hacia Golgi, COP1 hacia RER. ¿Queda clarísimo? Sí, son camiones, literalmente, son medios de transporte que caminan sobre los microtúbulos para poder transportarse de un lado a otro. Profe, ¿y cómo, bueno, por qué regresaría la proteína hacia RER? Porque está mal plegada, porque le pusieron un sulfato donde no era, porque está mal hidroxilada, o sea, hay un error en esa proteína que necesita corregirse en el RER. Pero Porque Golgi le simplemente, va a hacer modificaciones, sí, pero él no anda limpiando el cagadero del RER, ¿me explico? O sea, Golgi le va a hacer lo que él puede hacerle a la proteína, lo que sabe que le corresponde hacerle. Pero si es algo que no es error de Golgi, pues va a decir Golgi, ahora, pues, ¿por qué voy a tener que arreglar yo lo que te toca a ti? Entonces regresa la proteína al RER.
Ok, gracias. ¿Vale, Gael? Sí. A cada quien su chamba, ¿no? Golgi no va a andar haciendo chambitas extras porque le caiga muy bien el RER. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué puede ocurrir en cada una de las caras del RER? Perdón, de Golgi. En la cara cis, que dijimos que es la más cercana al RER, es convexa, por eso ahorita en la imagen que les puse, pues les digo que pues sí coincidía en que fuera, porque tiene esta forma de convexidad, ujú, como que está panzona, pues. Y aquí se le puede realizar una fosforilación de manosa o ponerle oligosacáridos. La manosa es un carbohidrato, entonces se le puede fosforilar la manosa a esa proteína o se le pueden pegar oligosacáridos, ¿no? Eso ocurre en la cara cis, por eso les digo que Golgi sabe perfectamente lo que tiene que hacer y si él no puede hacer una corrección, pues va a regresarla al red. Ujú. En la cara media, que puede ser una o varias, como les dije, se hace la remoción de la manosa, o sea, se puede quitar la manosa de esa proteína que no ocupa, o se le puede añadir una N-acetilglucosamina. Se puede entonces añadir moléculas y quitarle moléculas. Y en la cara trans, que es la más alejada del RER y más cercana a la membrana, esta es cóncava, ajá, está delgada, como vimos ayer en las lentes. Realiza la adición de ácido ciálico, puede haber una sulfatación, una fosforilación, pero la más importante es la trans, porque aquí se le va a dar una distribución, una selección, ¿no? Aquí se empaqueta en la vesícula, ¿no? En esa cajita, y se le pone el destinatario, va para tal lugar. O sea, no es literal, pero sí Golgi le está dando una dirección a esa vesícula para que la vesícula sepa dónde tiene que ir. Ujú. Y vean, esto es con dafano, que es la tinción especial para el aparato de Golgi. Estamos viendo neuronas ganglionares, por eso el núcleo no lo ven, ¿no? Está blanco, porque no es una tinción para ver núcleo, no es una HY. Entonces ven en cafecito, todo lo que ven café es aparato de Golgi para que vean que no está cerca del núcleo. Golgi está cerca de la membrana, ¿ya vieron? Por eso hay que tomar el camión que va del RER a Golgi, porque el Golgi está lejos del núcleo. Ujú. Y yo les decía que con HY, o por ejemplo, esta imagen no es HY, esta imagen es bright, pero también se puede ver con HY, se ve una zona blanquecina, ¿no? Que no se ve teñida y se ve como entre el núcleo y entre la membrana. Entonces, esta zona se conoce como imagen negativa de Golgi, o sea, no estoy tiñendo Golgi, pero como no se está tiñendo, pues yo puedo intuir que ahí hay Golgi. Ajá, aunque no sea una tinción específica. Esa es una célula plasmática. Las células plasmáticas tienen un montononal de aparato de Golgi. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hacen las células plasmáticas? Si recuerdan su función, ¿saben por qué tienen mucho Golgi? A ver, mis exalumnos, ¿qué hacen las células plasmáticas? No, hombre, Son las tache, que se ¿eh? originan a partir de los linfocitos B. Muy bien, Mariana. Son su precursor es el linfocito B. Ya que se activa el linfocito B, se convierte en célula plasmática para producir los anticuerpos. Entonces, si los anticuerpos están dentro de la célula o fuera, ¿dónde actúa su función? ¿Dentro de la célula o afuera? Afuera de la célula. Afuera, Mariana, ¿no? Entonces necesitan pasar por RER y Golgi. Entonces, por eso es que hay mucho Golgi, porque no son proteínas intracelulares, son proteínas que van para afuera. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí del RER y Golgi, que su función pues prácticamente es coordinada, ¿no? Depende una de la otra. ¿Todo clarísimo? Sí, Eso, muy bien. Entonces vamos a pasar al REL, al retículo endoplásmico liso, que también es membrana, que se continúa, la membrana del RER se continúa con la membrana del REL, pero aquí ya no tenemos ribosomas, como vemos en la imagen, ¿no? Está el RER y de ahí surge el REL, pero ya le quitamos todas las bolitas, ¿no? No hay ni una bolita, no hay ribosomas. Y entonces, si nosotros lo cortamos, parecieran como túbulos cortitos anastomosados. Anastomosados quiere decir unidos todos entre ellos. Entonces,
ya no tienen esta imagen característica del RER, sino esto es más como tubos. Ajá, entonces, si lo cortamos, al momento de que nosotros hacemos un corte y lo vemos al microscopio, parecen tubos, una serie de tubos nada más. ¿Y cuál va a ser su función? Pues lo dijimos, el metabolismo de lípidos. Entonces, ¿dónde vamos a tener células con mucho REL? Pues en células que hagan mucha síntesis de lípidos. ¿Qué más funciones tienen? Dijimos también metabolismo de esteroides, metabolismo del glucógeno, todo eso que ahorita suena muy fácil y que ya lo veremos en bioquímica. Entonces, todo lo que es el metabolismo del glucógeno, la detoxificación de sustancias, que en el REL tenemos al famosísimo citocromo P450, que ese citocromo es el que permite que se metabolicen fármacos, que se metabolicen tóxicos y puedan salir del cuerpo. Entonces, el REL nos permite que no nos intoxiquemos cuando tomamos medicamento, ¿m? Porque se van a metabolizar ahí en el REL. El último paso de la gluconeogénesis también se ocurre aquí en el REL y hay que recordar que la fibra muscular, en el rabdomiocito, el REL no sirve para los lípidos, sirve para almacenar calcio para la contracción muscular y ahí no se va a llamar REL, se llama retículo sarcoplásmico. Ujú. Eso lo vimos cuando vimos contracción muscular. ¿Vale? Entonces, es un órgano muy, muy importante para la nutrición. ¿Dónde está este? Ah, siempre se me va el nombre de mi niña de Nutri. ITZY. ITZY, ¿no? Eh, los que nos dedicamos a la nutrición somos expertos en este organelo porque tiene muchísima implicación en el metabolismo. O sea, pero digamos que es el órgano más importante para el metabolismo. En general, todos los organelos tienen que ver, pero este es muy, muy importante. No ve todo lo que hace. Ahí les digo que parece como que nada más, pues metabolismo de lípidos, ¿no? Metabolismo de esteroides, metabolismo de glucógeno, pero son muchísimos procesos que veremos más adelante. Ahora, vean cómo se ve. O sea, les digo que con el corte no se ve como el RER, nada que ver. Como esos son túbulos, lo cortamos y se ve nada más como si fueran espacios, ¿no? Casi, casi parecen adipocitos, pero pues son tubos del RER. Ujú. Solo se ven con MET. No hay forma de que lo veamos con HY, no hay tinciones para el REL, solo se ve con MET. ¿Por qué? Pues porque tienen principalmente grasa, ¿no? O se dedican a una función metabólica lipídica, entonces no lo podemos ver con otra técnica especial, más que con la microscopía electrónica de transmisión. Ahora, la mitocondria, ¿dónde vamos a tener muchas? Pues en los lugares donde necesitamos un chorro de energía, un chorro de ATP. Mientras más ATP, más mitocondrias. La mitocondria no solo es una por célula, podemos tener muchas mitocondrias en una misma célula, dependiendo cuánta actividad energética tenga. Ajá. Su división de la mitocondria no está sincronizada con el ciclo celular, o sea, la célula puede estarse dividiendo y la mitocondria bien gracias, o al revés, ¿no? La mitocondria dividiéndose y la célula como si nada. Entonces tiene su propia regulación del ciclo celular. De aquí viene una teoría, ya la tuvieron que haber escuchado en la prepa, que es la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, que se dice que la mitocondria, pues originalmente era una bacteria, que al momento de que nuestra célula animal la fagocita, entonces esa bacteria empieza como a hacer una simbiosis, ¿no? Como ayudar a la célula para también recibir ayuda, y entonces esta le da el ATP a cambio de recibir, pues, nutrición, alimentación y, pues, un hogar. O sea, que no la digiriera, pues, que no se comiera la bacteria, entonces la bacteria a cambio de eso le empezó a dar energía, ¿no? ATP. Y de ahí viene el origen de la mitocondria. Un dogma, ¿sale? O sea, no es una ley, es una teoría todavía, pero pues todo coincide con que pues prácticamente así fue. ¿Por qué tiene su propio material genético? Porque su división no está sincronizada con el ciclo celular, porque tiene doble membrana. Eso es algo muy importante. Es el único organelo que tiene doble membrana. Recuerden que el núcleo parecía que tiene una doble membrana, pero realmente se pliega en los poros. Entonces, una. Pero la mitocondria sí tiene doble. Entonces, su propia membrana de ella como bacteria y la membrana de afuera cuando fue fagocitada.
¿no? Entonces, por eso es que coincide con la teoría de Lynn-Margulis. Y hay que recordar que su DNA es circular, como el de una bacteria. Entonces, pues prácticamente por donde le busquemos es una bacteria, ¿no? La mitocondria. Tiene hasta sus propios ribosomas para que ella misma sintetice proteínas, ¿no? O sea, vive dentro de la célula, pero independiente, ¿no? No paga renta. Bueno, sí paga renta porque da el ATP, pero no va a regirse por lo que diga el núcleo. Ella se rige así solita. Ujú. Entonces vamos a tener en todas las células mitocondrias, excepto en los eritrocitos y en los queratinocitos. Entonces, en las células de la piel no hay mitocondria, porque recuerden que los queratinocitos ya son células muertas, pues no hay mitocondrias, y los eritrocitos expulsan todos sus organelos, incluido el núcleo, tampoco tiene mitocondrias, ¿vale? Hay tinciones especiales para ver mitocondrias, como Benzler-Skine y Verdejano, que les hablé ayer, que casi no se utilizan, ajá, pero existen esas tinciones especiales para mitocondria. Y su función, que ya la dijimos desde el principio de esta clase, es generar el ATP que necesita la célula. Como principal función, hay más. Ujú. Entonces, esa es la anatomía de una mitocondria. Tiene la membrana externa, la membrana interna, que la membrana interna está plegada completamente dentro de ella, formando estas crestas, ¿no? El espacio entre una membrana y otra se va a llamar espacio intermembrana, y el espacio que está dentro de la membrana interna se va a llamar matriz, ¿sale? Entonces tenemos una membrana interna, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Son 4 partes que tiene la mitocondria y cada una tiene funciones específicas. A ver, antes de avanzarle, ¿qué función creen o recuerdan tiene cada parte de la mitocondria? ¿Llegaron hasta allá en sus clases de biología o eso ya no lo vieron? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿No les enseñan eso ya en biología? ¿Para qué sirve cada parte de la mitocondria? Pues qué chafas, ¿eh? Sus profesores. Bueno, Profe, por lo menos de lo que yo me acuerdo, que sí me lo puso la maestra en un examen, más que nada es ubicar las partes de la mitocondria en una imagen, como ubicar, porque eso nos puso en el examen justo la imagen las de una típicas mitocondria. imágenes que están súper pixeleadas y borrosas y que te pone a identificar las partes, como buen Sí, maestro de biología. Bueno, sí. ajá, bueno, tal vez como en la prepa al menos sepan identificar las partes, ¿no? Pero vamos a ver las funciones, son un poquito complejas. Empezamos con la membrana externa, con la primera. Es lisa, ajá, vean el dibujo, es lisa, no forma crestas como la membrana interna, o sea, completamente lisa. Va a medir entre 6 a 7 nanómetros, o sea, está súper, hiper, mega delgada. Tiene poros para que puedan hacer el transporte, o sea, a la mitocondria también pueden entrar y salir cosas, ajá. O sea, siempre que hay membrana, prácticamente hay un transporte de membrana. Es poco selectiva, o sea, sí permite que entren muchas cosas a la membrana, perdón, a la mitocondria, pero ya que pasa en la membrana interna, ahí ya no. Esa es muy selectiva. Pero la externa sí permite el paso de muchas sus cosas. Y va a contener estas enzimas, la fosfolipasa A2, la monoaminoxidasa y la acetil-CoA sintetasa, ¿no? Ahorita a lo mejor no saben ni qué show con ellas, pero en algún momento se van a volver muy significativas. Fosfolipasa A2 para la formación del ácido araquidónico, por ejemplo, lo van a ver después. La monoaminoxidasa, que es un blanco farmacológico importante, y la acetil-CoA sintetasa para formar el famosísimo acetil-CoA para el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, recuerden esas 3 enzimas, son las más importantes que tenemos en la membrana mitocondrial externa, que ya en su momento irán viendo cada una de las funciones de esas enzimas. Ahora, la membrana mitocondrial interna es todavía más delgada, ajá, pero tiene algo en ella que la hace muy, muy selectiva, o sea, que casi nadie la atraviese. Se llama cardiolipina. Esta cardiolipina es un lípido, pero no tiene 2 ácidos grasos como los que veíamos, tiene 4. ¿En qué organismos creen ustedes que encontramos cardiolipina? En bacterias, ¿no? Como por ejemplo el Treponema pallidum de la sífilis tiene un montón de cardiolipina, entonces todavía otra pista más
para confirmar la teoría de Lynn-Margulis, ¿no? Que sí pues, coincide con una bacteria. Entonces, ajá, en su membrana interna vamos a encontrar la cardiolisina, que es extremadamente selectiva, por lo tanto, no va a dejar entrar casi nada a la matriz mitocondrial. ¿Qué vamos a tener aquí súper importante? Pues la cadena transportadora de electrones, ¿no? Donde se va a producir el ATP. Aquí se produce en la membrana mitocondrial interna y se va liberando hacia la matriz mitocondrial. Pues aquí está la ATP sintasa, que es esta enzima que va a producir el ATP, que es parte de la cadena de transporte de electrones o la parte final de la cadena transportadora de electrones. ¿Sale? Entonces recuerden puntualmente, es más selectiva, es más delgada, forma las crestas, tiene cardiolipina y posee todas las proteínas de la cadena transportadora de electrones, incluida la ATP sintasa. ¿Vale? En el espacio intermembrana, o sea, entre la membrana externa y la membrana interna, tenemos otras enzimas y proteínas como la creatina sinasa, la adenilato sinasa, que se llegan a comportar como segundos mensajeros o las van a ver después, pero alguna muy importante es la citocromo C. No confundir con el citocromo P450 que vimos en el REL, ese se llama citocromo C. Y este es muy importante porque cuando la mitocondria expulsa el citocromo C por alguna interacción externa, ¿no? A la célula, la mitocondria expulsa, vomita el citocromo C y eso ya es una señal de muerte. Quiere decir que esa célula va a entrar en apoptosis, o sea que todo se va a morir dentro de la célula. ¿Y quién dio la orden entonces de la muerte celular? La mitocondria. ¿Por qué? Porque reacciona a un estímulo externo de alguien que está induciendo la apoptosis. Recuerden que la muerte celular la tenemos de dos tipos, ¿no? La apoptosis, que es silenciosa, que casi nadie se da cuenta, la célula explota y ya. Y tenemos la necroptosis, que es cuando la célula pues hace todo un show porque hay una muerte celular así súper prominente, todos se dan cuenta, ajá. Entonces la apoptosis es una muerte celular programada, despacito, como si alguien se desangrara, se cortara las venas y se desangra y nadie se dio cuenta, ¿no? Así pasa con la apoptosis y se origina por la expulsión del citocromo C, ¿vale? Y tenemos la matriz mitocondrial, que es la parte más interna de la mitocondria. Ahí se va a realizar el famosísimo ciclo de Krebs y la beta oxidación de ácidos grasos. Y hay algunos gránulos, que es almacén de calcio, que no es una función primordial, pero llegan a haber granos de calcio dentro de la matriz mitocondrial. ¿Ok? Entonces, ya saben para qué sirve cada zona de la mitocondria. Y también tiene transporte de membrana, ya habíamos dicho. Y para que puedan entrar y salir estas moléculas, se tienen que unir a otras proteínas que den la señal, ¿no? Son la TIM y la TOM. TIM se une cuando una molécula tiene que salir de la mitocondria hacia afuera y TOM cuando se tiene que meter. Entonces, TIM y TOM, recuérdenlas, son proteínas de unión para que se pueda realizar el transporte de membrana. ¿Se acuerdan? En el núcleo teníamos la exportina y la importina. Ah, pues son primas así de ellas. Entonces son proteínas que se unen a, a estas moléculas para que puedan entrar o puedan salir. Y esa, pues, está muy sencillo, ¿no? Identificarlo al MET, su membrana mitocondrial externa, la membrana interna formando las crestas, y el espacio intermembrana, y dentro de las crestas, la matriz mitocondrial. Ese es Bernstein, es una tinción que va a teñir de rojo todas las mitocondrias, les digo que casi no se utiliza. Y hasta ahí hay dudas. Ya nos faltan nada más los peroxisomas y los lisosomas. Ya casi acabamos. Es un montón de información. ¿Tienen dudas? Entonces vamos con el peroxisoma, a los cuales también les podemos llamar microcuerpos. Ajá.
Pero pues casi nadie les llama microcuerpos, pero también reciben ese nombre, son peroxisomas. Es un organelo membranoso, está rodeado por membrana y que va a tener en su interior enzimas oxidativas, por eso se llama peroxisoma, porque oxida. ¿Qué va a oxidar? Bueno, gracias a la catalasa y a las peroxidasas va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, porque el peróxido de hidrógeno es tóxico para la célula. Entonces, si tenemos acumulación de peróxido de hidrógeno, la célula entraría en apoptosis, se moriría. Ajá. Entonces, gracias a la catalasa, agarra ese peróxido y lo convierte en agua y oxígeno. Y entonces, de esta forma, evita el daño celular. Es como un antioxidante. ¿Mm? Función extra que también tiene el peroxisoma en el metabolismo es la beta oxidación de ácidos grasos, pero de cadena larga. Ya habíamos dicho que la beta oxidación como tal ocurre en la matriz mitocondrial, pero de los ácidos grasos de cadena muy larga ocurren los peroxisomas. También la alfa oxidación de ácidos grasos y el metabolismo del etanol. Entonces aquí es donde se metaboliza el alcohol. Niños, gracias a los peroxisomas no nos morimos de un coma etílico cada vez que nos embriagamos, ¿no? Gracias a los peroxisomas se metaboliza todo el alcohol. Uh-huh. Y entonces, pues ya nada más lo que les dije de que la catalasa regula la concentración de peróxido de hidrógeno para proteger a la célula. Y para poder ver a los peroxisomas no hay una tinción específica, pero podemos hacer una histoquímica para las enzimas que tiene el peroxisoma, y si identificamos las enzimas, pues ya identificamos dónde está el peroxisoma. Ajá, como una histoquímica para la peroxidasa o una histoquímica para la catalasa. Ya con eso, pues sabemos, pues aquí está detectando la peroxidasa, aquí hubo reacción, ese es el peroxisoma. Pero no hay una tinción específica, ¿sale? Ahora, para la formación de los lisosomas, antes existían estas dos teorías, pero pues prácticamente ya no tiene caso conocer las dos teorías porque es casi ya un hecho cómo funciona la formación de los lisosomas. Los lisosomas se van a unir mediante un endosoma, que los endosomas es algo que acaba de fagocitar por endocitosis, ¿no? Algo que acaba de comer la célula. Entonces comió y se va a juntar lo que acaba de comer con una vesícula que viene de Golgi, que trae enzimas, o sea, proteínas, para digerir eso que se acaba de comer. Entonces fusiona el endosoma con la vesícula que viene de Golgi, se juntan y entonces se va a degradar eso que haya comido la célula. Ajá. Esa es como la teoría más, hasta ahorita más aceptada. Ajá. Antes había otra teoría que decía que mientras el endosoma más se alejaba de la membrana celular, cambiaba sus proteínas y se metabolizaba, se hacía su pH más ácido, ¿no? Pero ahorita se sabe como teoría más aceptada que se fusiona una vesícula que viene de Golgi con el endosoma, ¿sale? Y entonces se va a formar los lisosomas que van a tener estos organelos que van a romper cualquier cosa que se les ocurra. Se llaman hidrolasas ácidas. Tenemos proteasas que rompen proteínas, nucleasas que rompen ácidos nucleicos, glucosidasas que rompen azúcar, lipasas que rompen lípidos y fosfolipasas que rompen fosfolípidos, ¿no? O sea, pueden degradar lo que quieran. Es el sistema digestivo de la célula, ¿no? Prácticamente como nuestro sistema digestivo, pero dentro de la célula. Y ellas pueden realizar algo que se llama autofagia. Cuando tenemos basura ahí en la célula, no sirve esto, no sirve esto, pues puede comérselo el lisosoma a sí mismo, o sea, es como si la célula se comiera a sí mismo, ya no sirve este cacho de membrana, hay que reemplazarlo, ya no sirve esta mitocondria, etcétera. Eso se llama autofagia, ¿sale? Y aquí va algo, Itzi, para que pongas atención y para todos los médicos, porque pues no nada más los nutriólogos deben de saber de nutrición. La autofagia ganó un premio Nobel, no me acuerdo de qué año, de medicina, cuando se descubrió el ayuno intermitente. El ayuno intermitente ocupa este principio de autofagia. Cuando nosotros no comemos, se induce un estrés celular, porque pues no está recibiendo alimento la célula, y entonces la célula empieza a comerse a sí misma, comiendo primero lo que no sirve o lo que ya no le sirve a la célula.
y entonces de esa forma se puede limpiar. Metabólicamente es bueno, digámoslo así, para la célula, y de ahí se demostró la existencia de la autofagia y el principio por el cual funciona el ayuno intermitente. ¿Ok? Sí, sí, ¿me escuchaste por ahí? Sí, gracias. Muy bien. Y ¿por qué el lisosoma no se degrada a sí mismo? ¿Por qué no se puede tragar a él mismo si también tiene membrana? ¿Por qué esas proteasas, nucleasas, glucosidasas no degradan la membrana del lisosoma? Porque presenta el ácido bifosfatídico en su membrana, que no tienen las demás membranas, y esto evita que él se pueda degradar a sí mismo. Sí puede degradar lo que quiera, pero a él mismo no. ¿Qué pasó, Pablo? Por ejemplo, si hay autofagia y se degrada una mitocondria, esa, pues sí se podría reemplazar después o ¿cómo? Sí, acuérdate que las mitocondrias tienen su propio ciclo celular, y entonces las mitocondrias hacen su división celular independiente a la del núcleo. No tenemos una mitocondria por célula, tenemos muchas. Entonces, si se come una que ya estaba medio echadita a perder, ¿no? Que ya no servía, que no estaba haciendo su función correctamente, pues no va a pasar nada. Al rato la otra mitocondria se divide por bipartición, como si fuera una bacteria, que se llama fisión binaria. Ajá, o sea, las mitocondrias se dividen por fisión, como una bacteria, y se genera otra mitocondria. ¿Vale? ¿Sí, Pablo? Sí. Va. Bueno, aquí es el ejemplo de cómo se fusiona, ¿no? Del aparato de Golgi, el endosoma que va entrando aquí con el bicho y cómo se va a fusionar con la vesícula que viene del aparato de Golgi que trae las hidrolasas ácidas. ¿Mm? Y es que vienen las dos teorías, si se dan cuenta, vean, viene el bicho y se le están pegando todas las enzimas que vienen de Golgi para poder metabolizar, y ya que se metabolizó, lo escupe. Pero otras avanzan hacia acá, que es como las fases tardías de ese endosoma, en la cual va sufriendo cambios, ¿no? Porque pues no todo lo que el lisosoma degrada se va a tirar a la basura, hay cosas que puede reutilizar, que es el dibujito que tienen hacia la derecha. ¿Y cómo se ven los lisosomas a la microscopía electrónica? Pues no sabemos si es un lisosoma o un peroxisoma. Lo podemos sospechar porque los peroxisomas son un poquito más esféricos, pero prácticamente un manchón negro ahí en el citoplasma puede ser un lisosoma o un peroxisoma. Entonces es muy difícil ver cuál es cuál. Es más fácil hacer una inmunohistoquímica o una histoquímica enzimática contra alguna de las enzimas que tiene el lisosoma o el peroxisoma y de esa forma identificar de cuál estamos hablando, ¿sale? Entonces casi el MET no nos ayuda ahí. Aquí se ven bien bonitos, ¿no? Aquí se ven ya bien, bien esféricos. Y cuando ya desechó el lisosoma lo que tenía que desechar, el resto de ese lisosoma se llama cuerpo mielínico, que sería ese de aquí. Un cuerpo mielínico ya es un lisosoma que ya hizo su chamba, ya digirió. Listo, niños, terminamos a tiempo los organelos membranosos, entonces se van a llevar, como ya es un montón de información, vemos los no membranosos mañana y empezamos con los tejidos. Con el tejido epitelial y conectivo, yo creo que nada más nos va a dar tiempo de esos porque es un montón de información, porque en el tejido conectivo hay que ver hueso, hay que ver cartílago, y muchas cosas que esto sí ya más o menos lo vieron en las clases, porque los tejidos básicos son parte del temario de salud y de morfo. Entonces espero que no vengan en ceros ahí, pero los organelos no membranosos sería lo primero que veríamos mañana y luego empezamos con los tejidos. Entonces, para que puedan afianzar todo el tema que hicimos hoy, si pueden, como les dé su tiempo, hacer una tarea bonita o una tarea así sencillita, eh, háganme un cuadro comparativo de las funciones, nada más de las funciones de cada uno de los organelos membranosos, incluida la membrana, incluida el núcleo, para que tengan un acordeoncillo, ajá, y lo recuerden fácilmente. Nada más las funciones, y si pueden ahí, para sumarle la parte histológica, pónganle una imagencita, ajá, o sea, una imagen de cómo se ve ya sea la microscopía óptica o al MET, cada uno de ellos. ¿Sale? Igual tienen todo el día para hacerlo, pueden ocupar esta media hora que queda para hacerlo o en el momento en el que ustedes quieran, ¿vale? ¿Cómo les parece, cómo les ha parecido ayer y hoy histología? ¿Fácil, difícil, bonito, aburrido?
¿Quién quiere dar su opinión? A ver, Ian. Maestro, al ratito nos va a enviar la presentación, ¿verdad? De lo que acabamos de ver hoy. Ahorita mismo les mando las 3 presentaciones, sí. Ah, vale, gracias. A ver, levante su manita, ¿a quién sí le gusta la histología? Pues no por quedar bien, ¿eh? Nada más así, genuinamente. Bueno, nada más aquí, poquitos. Son temas que son familiares, perdón, familiares para ustedes porque lo vieron ya en la prepa, pero nada más le estamos metiendo como más información, pero se empieza a complicar un poquito más ya cuando vemos los órganos y empiezan a identificar cada órgano al microscopio, ¿no? Pero hasta ahorita la biología celular pues es muy similar a lo que vieron en la prepa. ¿Mm? Bueno, entonces les mando las presentaciones, hagan su ejercicio y nos vemos mañana a las 10, ¿sale? Ok, Cuídense mucho, niños. gracias. Hasta Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta mañana. Luego, bro. Gracias, profe, hasta mañana. mañana, bye.